Recording is on. Buonasera a tutti, siamo a questo nuovo forum. Buenas tardes a todos, estamos en este nuevo foro dove la psicoterapeuta Anna Carlina ci presenterà un lavoro fatto sugli adolescenti della Cresima. donde la psicoterapeuta Ana Carlina nos presentará un trabajo, un estudio sobre los jóvenes y la sexualidad. Questo forum sarà... de confirmación. Questo forum sarà portato avanti da padre Enrique. Este forum lo llevará adelante el padre Enrique, soy yo. E sarà completamente in spagnolo. Y será completamente en español. E alla fine, se vorrete porre delle domande, potete inviarci un'email anche nel gruppo del forum e le manderemo ad Anna Carlina che potrà rispondere. Al final del forum, si queréis hacer alguna pregunta, podéis escribir por email y se las enviaremos a Ana Carlina para que os responda. Ringraziamo anche il tecnico che fa la registrazione, che è También sempre... Muchas gracias al técnico que está haciendo la grabación. Grazie. Allora passo la parola a padre Enrique e poi Anna Carlina si presenterà lei da sola come psicoterapeuta e quello che fa nella vita. Paso la palabra al padre Enrique y después Bueno, pues soy el padre Enrique, soy padre espiritual en una casa de convivencia del Camino Neocatecumenal en Ucrania, en una ciudad, Zitomir, cerca de unos 100 kilómetros de Kiev. Y tenemos aquí un grupo de chicos que hacen el programa de los 12 pasos en vivo. Funciona parecido a la Domus Galilei, donde hay chicos también en recuperación con distintas dependencias y hacen un servicio también de acogida a los hermanos que vienen aquí a vivir las convivencias, los pasos del camino y también, bueno, y otros grupos más. Y yo llevo un poco el trabajo de guiarles con el programa de los 12 pasos. Para mí un placer poder participar en este foro, para mí un placer poder escuchar a Ana Carlina, que es especialista bueno, ahora se presentará ella, especialista en cómo los chicos viven la sexualidad y psicoterapeuta, y nos va a hacer una presentación también que yo ya he podido ver con antelación y aseguro que es súper interesante. Gracias. Así que comenzamos con una oración. Sí, correcto. Y después doy paso a Ana Carlina. Oremos. Bendito sea Padre Santo, Rey de inmensa gloria, por darnos la luz del Evangelio, por anunciarnos la verdad sobre el hombre, la sexualidad, esta verdadera antropología que nos lleva a ti, que nos muestra tu amor, que hemos sido creados a imagen y semejanza tuya. Bendito seas, Padre Santo, porque inspiras a personas concretas para poder ayudar a la juventud a salir de esta trampa del demonio. Tú que vienes a inspirarnos, también a ayudarnos con este foro, te pedimos al Espíritu Santo, la sabiduría, el don de conocimiento. A ti la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana Carlina, yo soy psicóloga, llevo más o menos unos 20 años de experiencia con niños y con adolescentes y bueno, estoy casada, con mi esposo llevamos 27 años de matrimonio, tenemos 11 hijos y pues tenemos hijos adultos, jóvenes, adolescentes, ya niños aún. Y pues con esa experiencia y con la de la psicología, bueno, el Señor nos ha dado la gracia de servir en la parroquia. Nosotros caminamos en Bogotá, servir en una parroquia de Bogotá como catequistas de confirmación
Y bueno, ahorita vamos a ser también catequistas ya como de camino como tal en otras 2 parroquias, no de confirmación, sino de comunidad. Entonces, pero digamos, lo que quisiera hoy es exponer un poco para el servicio de los hermanos una información que puede ser útil precisamente en las catequesis, ¿no? O en la relación con los jóvenes. Yo tenía pendiente por hacer una especialización desde hacía muchos años, pero como me había dedicado a la maternidad, pues no lo había hecho. Y el año pasado se dio esa oportunidad. Hice mi trabajo de grado en un tema que se llama Percepciones sobre la sexualidad saludable y el uso de la pornografía en adolescentes en un grupo de preparación de confirmación en una parroquia de Bogotá. ¿Qué contexto tiene esto? Ya vamos a ver la agenda de esta sesión de hoy. Y pues inicia con el contexto, es ese, culminar la especialización con este grupo de jóvenes. ¿Qué realidad se ve en nuestra parroquia? Que a la catequesis de confirmación no solamente llegan jóvenes de 12 a 18 años, sino que llegan de 25, llegan personas adultas de 42, 46 años. Entonces tuvimos un grupo de 80 muchachos de 12 a 48 años, ¿no? Manejémoslo así. A estos adultos se les invitaba a ir a un curso a la vicaría y todo esto, pero ellos dijeron, no, queremos escuchar lo que ustedes dan acá, las catequesis que ustedes dan acá. Lo hemos hecho así, han escuchado estas catequesis y bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Anunciar el Evangelio. ¿Cómo lo hemos hecho? Entonces, vámonos al trabajo que se ha hecho, al trabajo de grado. Lo primero que hicimos fue escuchar a los muchachos sin prevenciones, sin acomodar las respuestas, dejándolos un poco libres. Y que esas respuestas que ellos dan sean lo más auténticas posibles, sin buscar oraciones muy formadas, no, con una palabra, ¿cómo lo definen? Entonces, para esto voy a compartir una presentación. Bien. ¿Se ve y se escucha bien, Enrique? Sí, sí. Perfecto. Entonces, listo. Ese fue el título del trabajo de grado, Percepciones sobre la educación sexual y el uso de la pornografía en un grupo de jóvenes, padres de familia y catequistas de confirmación. Ese es el objetivo de esta sesión de hoy, cómo servir desde la catequesis y la doctrina de la Iglesia Católica. Bien, entonces tenemos este contexto que ya se los comenté, estos muchachos de 12, bueno, el estudio se hizo con los muchachos de 12 a 18 años, pero todos tuvieron acceso a las catequesis porque no fue solamente pedir, ¿no? O sea, qué opinan, qué piensan, qué se dice de tales y tales cosas, sino también ofrecer una catequesis seria, robusta, madura sobre sexualidad y teología del cuerpo. Ya más adelante lo vamos a ver. Vamos a tener en la agenda de hoy las percepciones de cada grupo, el grupo de jóvenes, el grupo de los padres de familia, porque también los citamos, y el de nuestra percepción como catequistas, que somos 3 matrimonios. Cómo está conformada esa catequesis y cómo sigue después la catequesis de confirmación. Eso es lo que vamos a explicar. Bien. Vamos a ver primero este grupo focal, el de los adolescentes. Entonces, la primera pregunta que les hicimos, esto tenemos que hacerlo súper rápido para que nos alcance el tiempo. ¿Qué es para los jóvenes la sexualidad? ¿Cómo la percibían ellas? Entonces, ellos contestaban, no, sexualidad es tener responsabilidad, sexualidad es tener conocimiento, consentimiento, es autocontrol, es respeto. Y decíamos, listo, aquí ya encontramos un primer vistazo preliminar y es, se ve, ellos la abordan como desde valores, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿cómo cogemos eso? Ya estamos viendo que debemos darles un concepto de sexualidad literal y fiel a la iglesia. ¿Qué es la sexualidad en el magisterio de la Iglesia Católica? Entonces ya empezamos, sabemos que debemos enfocar nuestra catequesis por ahí, porque tengan un conocimiento verdadero de la sexualidad, la libertad que nos da una sexualidad bien vivida,
a la luz de la fe. Bien, y del magisterio. ¿Cuáles son las fuentes de información sobre el tema? ¿Dónde encuentran ellos conceptos? ¿A quién recurren para saber sobre sexualidad? Aquí este punto también es súper importante. ¿Por qué? Atentos a esto. El primer sitio o la primera fuente de información para los muchachos es el colegio. Luego del colegio están los amigos. O sea, el colegio, información brindada por los profesores, por el orientador de educación, de psicología, por el profesor de ciencias naturales. Bueno, eso no solamente no sabemos qué tipo de conocimiento, sino además qué modos, qué percepciones tienen también estas personas. Luego, los amigos, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus experiencias, hablamos con los amigos, lo que ellos nos digan, lo que han vivido, llevan una revista o llevan una información o llevan un teléfono, listo. Luego de eso, el Internet. Entonces, el acceso a Internet, todo lo que puedan, información que ya lo hemos visto, no siempre es información veraz. Luego están los papás y de pronto un médico. Entonces, ahí ya dijimos, los papás se tienen que involucrar en esto. Los papás están en cuarto lugar. Hay que poner atención a esto. Bien, ¿cuáles son las confusiones más comunes que tienen los jóvenes sobre sexualidad? Entonces, ellos mismos decían, por ejemplo, ¿qué es eso del autocuidado, el autocontrol? Listo. La sexualidad está normalizada a cualquier edad y en cualquier momento. Ellos se refieren a la sexualidad como el acto sexual. Creer que tener relaciones sexuales con otra persona es amar, es por amor. Ahí ya tenemos un engaño. Otro, bueno, hasta ahí, listo. Los padres deben involucrarse en la educación sexual de los jóvenes. Esa respuesta es súper, súper importante. ¿Por qué? Miren esto que dicen los muchachos. Dicen, los muchachos realmente sí quieren que los papás se involucren. Lo verbalizaron y lo dijeron con efusividad. Sí es necesario que nuestros padres nos hablen de sexualidad, se involucren en este tema de la sexualidad, no con miedo. Y dicen lo siguiente, que no se involucren en este tema y nos hablen como si fueran nuestros amigos, sino como hijos, que nos traten como sus hijos, no como amigos. En Colombia hay una expresión entre amigos que se llama parce. Entonces, parce usted, parce. Parce es como mi amigo, mi entrañable, ¿no? Entonces, no nos traten como amigos, trátennos como hijos. No queremos que nos indaguen sobre nuestra vida sexual. Esa hace parte de la intimidad, pero sí, si nos hablan con respeto y nos hablan como padres, con autoridad, puede darse la libertad para hablar de ellos, en qué situación estamos, cómo estamos viviendo nuestra sexualidad. O sea, lo primero que ellos quisieron es, bueno, el sí, si quieren. Dos, un trato de autoridad de padres, ¿no? Ese servicio, la autoridad como servicio a los hijos, no como amigos. Bien, luego dice, el tema de la pornografía, ¿aqueja realmente a los jóvenes? Sí. Y ellos dicen lo siguiente. Dice, la pornografía, dicen los muchachos, la pornografía realmente es un problema que aqueja a los jóvenes. Los jóvenes crean comparaciones, crean inseguridad frente a su sexualidad, crean dependencias. ¿Cómo ven la pornografía? Como una forma que altera la forma de relacionarse con el placer o con la concentración, con el rendimiento académico. La pornografía, la relación con la dopamina, genera exceso de cansancio y también de sueño. Y ese bucle se repite. Ellos dicen también,
las personas las hace ver a las otras, a las otras personas de otras maneras, no como una relación natural, sino como un objeto. A mí me parece súper importante esa opinión de los muchachos. Luego dice, esto me pareció también súper importante ponerlo acá. ¿Cómo creen que la iglesia puede aportar o ayudar a los jóvenes en el campo de la sexualidad? Y decía, a mí me parece que la posconfirmación ayuda a prevenir el uso de la pornografía y la sexualidad impulsiva. Eso lo decía uno. Es que son varias opiniones, dado que no me puedo extender en muchas, pero esa fue una. La posconfirmación es una ayuda adecuada. 2, la celebración. No todos los muchachos que asistieron a este curso de confirmación en el 2025 eran hijos de catecúmenos. Muchos venían de afuera. Los hijos de catecúmenos expresan, claro, porque lo viven, la vivencia de los sacramentos como una ayuda, ¿no? Los encuentros de posconfirmación, la vida de comunidad. Pero también, digamos, para las personas de afuera, las personas del barrio, la gente del común, bueno, ¿y cómo me apoyo en la iglesia? En eso, bueno, más adelante lo vamos a ver, perdón, no, en la vivencia de los sacramentos, en el acercamiento a la iglesia, en la vivencia de la Eucaristía, por ejemplo, la misa dominical es una ayuda, pero bueno, más adelante lo vamos a discutir un poquito mejor. Entonces, los muchachos ven en la posconfirmación una ayuda en su sexualidad. Y si ustedes tuvieran un grupo de padres de familia enfrente y tuvieran que darles un consejo, ¿qué les dirían? Pues los muchachos dijeron esto. Permítanme un segundo. ¿Qué les dirían? Me parece importante que este tema no se trate como un tabú, sino que es un tema necesario de hablar. Es importante que nos ayuden desde la experiencia para prevenir. Por otro lado, que los padres no nos hablen desde la prohibición, sino desde las consecuencias, desde lo que genera ver un video pornográfico, también desde las consecuencias que tiene en el cerebro, en la conducta. Y por último, en que no nos diga está mal, sino en el sufrimiento que esto produce. Bien, esto respecto a los jóvenes. Vamos a ver los padres de familia. Aquí hay digamos que hay otra mirada. Aquí, ¿qué incluimos? Bueno, ¿qué es la sexualidad para los padres de familia? ¿Por qué? Porque también es importante, esta pregunta nos permite saber qué es lo que se brinda en las casas. Digamos, en los hijos de los hermanos de comunidades se entiende que todo el tiempo estamos viviendo el magisterio de la iglesia. Nuestros catequistas nos ayudan, la evangelización como tal, la vida de comunidad siempre nos está dando una alerta, abriendo los ojos. Tenemos una visión, digamos, un poquito más amplia de la realidad que se vive hoy. Pero una persona que no ha sido evangelizada, ¿cómo vive la sexualidad? ¿Qué será sexualidad para un padre de familia? Entonces, ellos no se fueron tanto a definirla como tal. Algunos decían, sexualidad es un conjunto de rasgos físicos y psicológicos, cómo es el hombre, cómo es la mujer, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Digamos que una respuesta aprendida de algo que han escuchado en las reuniones de padres de familia en un colegio. Luego dicen, hay algunos, porque algunos eran catecúmenos, la sexualidad se la ha dado Dios al hombre en el matrimonio. Decían también, para mí la sexualidad es algo que usamos, en otras palabras, una vida saludable.
digamos que debo construir qué me va a hacer daño y qué no, autorreconocerme, perdón. También son muchos pensamientos, respetarse a sí mismo, respetar a los demás. Hay una gran preocupación por los contenidos hipersexualizados, las ideologías, las tendencias de moda, la psicología de los cuerpos perfectos, del like, la hipersexualización, básicamente esto. Se les preguntaba, listo, ¿qué valores consideran ustedes importantes en la transmisión de la educación sexual a los hijos? Algunos decían el amor propio, el autoestima, el respeto de la dignidad humana, ser honesto con uno mismo, porque si soy honesto con uno mismo, conmigo mismo, pues no le hago daño a la otra persona, ¿no? Lo definían a través de palabras. El amor, el valor de enseñar consecuencias positivas y negativas, la responsabilidad, el orden, la obediencia, la confianza. Bien. Luego preguntamos, ¿es fácil o difícil hablar de sexualidad con los hijos? La respuesta obvia es difícil. No es fácil hablar con los hijos de sexualidad. ¿Qué lo hace complicado? Lo hace complicado la posición a la defensiva de los muchachos. Algunos papás tienen inseguridades, entonces decían, no, yo le hablo con el lenguaje como de la calle. O sea, yo le hablo, venga, a usted si esto le pasa, usted responde así, no sé qué, al estilo así de muy amigos. Otros decían, no, realmente es difícil. Yo le digo, por ejemplo, cúbrete mejor, bájate la camisa, vístete mejor. Entonces ella se pone rebelde, se pone brava, no le gusta. Entonces entramos ya en roce, en pelea, en discusión. O mi hija me sale con el cuento de que la menstruación horrible porque a la mujer le pasa eso. Poco a poco lo ha ido asimilando, aceptando en su vida como mujer. O sea, los padres responden a esto, a lo difícil que es hablar de sexualidad, con inseguridades, con miedos para hablar, ven la sexualidad como un problema terrible como un problema para abordar, pero no lo ven como un aspecto de la vida humana, ¿sí? Listo. Luego nos decían también qué papel juega la iglesia en la educación sexual de los hijos. En este campo, para ellos, bueno, nos pasa aquí o nos pasó aquí en Bogotá, ¿no? Se ve esto. O a nivel, yo creería que en Colombia se ve esto. Aún las personas o aún los padres de familia ven una ayuda de confianza en la iglesia. Ven que la parroquia es un sitio seguro, que hablar con el párroco es un alivio, que reciben una voz de esperanza, reciben una voz de aliento. Ellos también decían, es importante que nuestros hijos, lo decía un padre, vea que no solamente somos emociones o cuerpo, sino que también tenemos una herramienta espiritual, lo dicen ellos así, que tenemos un vacío emocional y necesitamos crecer emocionalmente, pero que también necesitamos esa fuerza que viene de Dios. Y muchos padres, que me pareció muy valioso, hablaban de su experiencia, de la soledad que tuvieron en su juventud y en su niñez respecto a este campo de la sexualidad y que no tenían como a quién acudir, ¿no? Entonces se dijeron abiertamente experiencias como eh, toqueteos, toqueteos en su cuerpo de familiares y se quedaban callados por miedo o porque veían a su familiar como un adulto
que había que tenerle respeto y no hablaban de lo que les pasaba. Entonces, hoy en la iglesia descubren que es un sitio, o que sí, que es un sitio de reposo, de ayuda. También decían que, bueno, había también padres de las comunidades que decían que el laudes, el rezar laudes los domingos es un espacio que permite hablar con libertad. Algunos hijos hablan y otros se callan, ¿no? Porque aún no hay esa libertad, pero que ese es un espacio para partir una palabra que hable sobre castidad, o es un espacio, es una ayuda también. Laudes el domingo. Bien, después decían, ¿existe una preocupación por el uso de la pornografía en los jóvenes o es normal que la usen? ¿Existe una preocupación en los padres? Sí la hay. La hay porque ven que hay una adicción, porque el acceso al celular, desafortunadamente, bueno, acá no sé en Europa cómo sea, pero acá desafortunadamente los padres, una hija cumple 15 años, esa es una celebración muy importante acá en Colombia y se celebra y se hace fiesta y etcétera, se dan regalos, etcétera. Un regalo, mejor dicho, que es el top de los regalos, es un celular. Entonces, desafortunadamente, o también, no, pero ¿cómo hago para comunicarme con mi hijo? Acá en Colombia los papás trabajan muchísimo. Entonces, muchas veces los muchachos salen del colegio, llegan a la casa, están solos, entre comillas, tienen que hacer las tareas, de pronto lavan loza, de pronto hacen un oficio, y los papás todo el tiempo se comunican por teléfono. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Prende el computador, haz la tarea ya. Es la forma de comunicarse y de controlar un poco ese espacio de tiempo hasta que ellos llegan a casa, tipo 6 de la tarde, 7 de la noche. Durante ese lapso, estos muchachos tienen acceso a todo lo que quieran en Internet sin control adulto. Entonces, los padres sí ven en la pornografía una adicción, pero no solamente en la pornografía, en el uso del celular. O sea, muchos todo el tiempo están hiperconectados, van al baño con el celular, se bañan con celular, van al colegio con el celular. Hasta ahora acá en Colombia, hasta ahora en algunos colegios de Bogotá y colegios privados, se está tratando de regular el uso de celular en los colegios, por ejemplo. O sea, hay unas cajitas, se ponen ahí los celulares bajo llave, se entregan a la hora del descanso, pero el uso del celular ha abierto un espacio muy grande para la adicción a la pornografía, si es la conclusión a la que queremos llegar. Algunos manejan el uso de la pornografía como una herramienta de autoconocimiento. Bien, básicamente eso. Ahora vámonos a los papás. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Perdón, a los catequistas. Bien. Respecto a los catequistas, bueno, ¿cuál ha sido su experiencia como catequista? Sencilla. En mi juventud, decía una, no yo. Una de las catequistas decía, la vida social, la vida cultural influye tanto en la juventud, especialmente en la juventud. Entonces, veo que es una catequesis que ayuda a formar también o a guiar un poco tantas situaciones distorsionadas que no se ven con claridad, que no hay dirección en la forma de vivir como antes sucedía. Porque antes, digamos, no sé en Europa cómo sea, pero antes nuestros padres o nuestros abuelos, estaba la mamá siempre en casa, ¿no? Direccionaba un poco mientras el padre trabajaba, llegaba el padre, la figura de autoridad se veía, era clara, era definida. Ahora no. Entonces, se ha distorsionado todo, no hay dirección. Entonces, con esto, digamos, vemos necesaria los catequistas
nos hemos convertido como en una especie de dirección, de ayuda a los muchachos, que muchas veces no la prestan los papás. Bien, ¿qué es lo que más motiva a hacer esta catequesis de confirmación? Pues que los muchachos tienen necesidad de Jesucristo, que la vida no es chata como muchas veces la viven ellos, que no es superficial o como los youtubers también lo dicen, que no es inmediata, la vida no es inmediata, que hay tiempo para que las cosas sucedan y vivimos a un ritmo muy rápido. En conclusión, la necesidad de que se encuentren con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Otra decía, a mí me alegra ser catequista de confirmación porque ver ese sufrimiento, ver la confusión de los muchachos, la desesperanza de situaciones que ellos tienen, es un recuerdo también de mi vida y cómo he estado sin esperanza. Y en la iglesia me he encontrado con esa esperanza a través de la evangelización, de la vivencia de los sacramentos, de lo que la iglesia nos ofrece, de Jesucristo mismo, que Él es la esperanza, que nos dice, yo te amo. Bien, respecto a la tercera, se han evidenciado cambios desde antes y el después de la pandemia. Lógico, sí, sí hay cambios. El internet, ¿no? Empezando porque ahora nos conectamos para todo, porque ya no nos llamamos a un hijo para saber cómo está, sino que le escribimos un mensaje de WhatsApp. Eh, sí, vamos a un restaurante, bueno, no digo vamos, pero no sé, no es mi caso, pero por ejemplo, sí, vamos a un restaurante y yo a veces hago el ejercicio de ver las otras mesas y me encuentro madre e hija, cada una en el celular y no hay comunicación, ¿no? Eso es doloroso. Entonces, sí, cambios de antes de la pandemia, ahora los hay. Bien, desde la iglesia y la fe, y como catequistas, ¿qué significa vivir una sexualidad saludable? Esa respuesta me pareció muy chévere y muy sencilla. Dice, la Iglesia Católica tiene un marco muy amplio de la sexualidad saludable, pues la salud es donde tú no padeces ninguna enfermedad, no vas a tener ningún malestar, no vas a tener que ir a psiquiatría o al médico. Para mí, eso es la sexualidad saludable. Vivir una sexualidad dentro del matrimonio. O sea, me imagino se refiere acá ya como tal al acto conyugal, ¿no? En eso hay que ser constantes, incisivos y determinantes. La sexualidad saludable es para vivirla en el matrimonio, donde dos se curan con uno, con un médico, que es Jesucristo. Dos se curan, los esposos. No es solamente esa parte genital, es todo. Son cruces distintas, ¿no? Los esposos, cada uno tiene una cruz distinta, pero se encuentran en diferentes maneras de vivir. Fuimos criados de distintas formas, tenemos una familia nueva, fuimos criados de maneras distintas, en familias distintas formas de crianza, pero ahora tenemos una nueva familia, una nueva posibilidad de vivir a Jesucristo, de vivir la sexualidad. Bien, pensamos o pensábamos que la vida era sexo, que era solamente genitalidad. No, ahora trascendemos, somos seres eternos, el amor es eterno. Las promesas matrimoniales nos dictan que el amor es eterno. Te amaré en la enfermedad y en la salud, en la tristeza y en la alegría, en la pobreza y en la abundancia. Bien, básicamente esto. Bien, dice, la quinta, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Con qué problemas o dificultades llegan los chicos a las catequesis? Bueno, pues que no hay una relación como educación, sino
una simple charla. O sea, los muchachos llegan a escuchar charlas o tienen charlas con sus amigos, ¿no? O en el colegio. Charlas, charlas, charlas. En el colegio están bombardeados de charlas, pero no hay una educación, no hay una formación en la fe. Entonces llegan con muchísimos vacíos sobre la sexualidad. No hay una relación sencilla entre los padres y los hijos. Siempre es complicada. Hay desconfianza de los muchachos hacia los padres. Los padres dan también mucha importancia a la instrucción que el gobierno, al programa de educación que da el colegio, que arroja el Ministerio de Educación. O sea, es que ni se lo plantean, ni se lo interrogan. Mandan al colegio al hijo y allá reciben y creen que todo va bien. ¿Con qué otra dificultad nos encontramos los catequistas? No, eso básicamente. Bien, ¿qué valores son fundamentales para ayudar a los muchachos a vivir la sexualidad de una manera sana? Entonces, por un lado, la sexualidad es santa, es amar. Amar no es usar, no es solamente el placer, la sexualidad no es solamente el placer. Y en esto nos hemos, nos descansamos sobre la teología del cuerpo, que ha sido una ayuda enorme, 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 la teología del cuerpo de San Juan Pablo II para nuestras catequesis. La sexualidad es una donación, estamos consagrados y elegidos. Y el matrimonio, también en el matrimonio hay una elección desde la eternidad. Nuestro esposo ha sido elegido para nosotros desde la eternidad, nuestra esposa. Por tanto, la sexualidad es consagrada, es santa. Nuestra vida, estamos aquí de tránsito. Nuestra vida está para la eternidad. Ese es un aspecto que hay que, digamos, no un moralismo, ¿no? Pero es necesario transmitirlo a los muchachos. Somos seres para la eternidad. Bueno, respecto a el uso de la pornografía, ¿qué consecuencias puede tener en el campo afectivo y sexual? Desde los catequistas, ¿no? Vemos que crea una salida de la realidad de la persona. O sea, crea desórdenes. En la parte mental, las imágenes crean lazos y dependencias difíciles de combatir para la persona sola. Llevan inclusive a anularse como personas, a perder la dignidad. La pornografía puede desbaratar, decimos nosotros, puede acabar un matrimonio, puede sepultar un matrimonio, puede sepultar un noviazgo que podría ser santo, lo sepulta. Crea una mentira en las personas. Perdón. La parroquia ha tenido un proceso de fe adulta. ¿Cómo se podría prevenir o abordar la esclavitud de la pornografía en los adolescentes? Lo mismo que decían algunos de los muchachos, ¿no? Bueno, lo primero, la evangelización. La catequesis de confirmación nosotros la damos como si fuera, mejor dicho, es así, es una evangelización con jóvenes y con personas adultas, porque como les decía en un principio, nos llegan personas adultas. El trato es súper respetuoso, son tratados como adultos, con un respeto por la realidad que traen, pero también anunciando a Jesucristo con una fuerza en el querigma, porque también todas las catequesis llevan el querigma implícito, ¿no? Pero también destinamos una catequesis como tal para anunciar el querigma, con toda la fuerza. Está entonces la evangelización. Los invitamos a catequesis además de comunidad, porque a veces la catequesis de confirmación cuadra en los tiempos perfectamente
para la catequesis de vida de comunidad. Entonces, también los invitamos a esa catequesis. Brindamos la teología del cuerpo. O sea, todos los temas de teología del cuerpo tratamos de meterlo al menos en 3 sesiones, para enseñarles también a elegir, a decir no. Es que son muchas cosas aquí. La prevención también del abuso sexual, también lo tratamos en la catequesis de confirmación. La vivencia de los sacramentos. Y les insistimos, Jesucristo no nos ve como los pornográficos, no nos ve como ahí va ladrón, no nos ve como ahí, este es el que está adulterando. No, Jesucristo nos mira con misericordia, nos mira como personas, con dignidad, nos devuelve la dignidad, nos recupera, nos ama, no tiene asco de nosotros, nos ama, nos sana las heridas, sabe cómo llegamos a la catequesis. Entonces, nos ayuda también con los sacramentos. Bueno, básicamente, bueno, por aquí hay otra, la posconfirmación. A la catequesis de confirmación llegan chicos también muy jóvenes, o sea, casi que niños. Aquí en Colombia somos muy papá, muy mamá, muy paternalistas. Y, por ejemplo, dejar salir a un niño, a un chico de 12 años, aún nosotros los vemos como niños. Pero, dado este bombardeo que reciben en los colegios, muchos padres han visto que es necesario ya una catequesis de confirmación y luego que vean la posconfirmación. O sea, muchos padres han visto en esto un alivio, una voz de aliento en la crianza. Entonces, muchos de estos niños de 12 años, bueno, acá, ¿no? De 12 años ya van a posconfirmación, esa es una ayuda. Y otra ayuda enorme es involucrar a los papás en algunas catequesis. Por ejemplo, todo el bloque que tiene que ver con teología del cuerpo, con la sexualidad, con la castidad, bueno, todo este conjunto, ¿no? A todo ese bloque asisten los papás. El año pasado lo hicimos por separado, los papás, luego con los hijos, otra vez los papás, con los padrinos, luego los hijos. Este año creo que podríamos hacerlo conjunto, a ver cómo nos va. Digamos que cuál dificultad se puede dar, que los muchachos de pronto expresan más libremente si están solos, porque a veces damos, o mejor dicho, siempre damos la oportunidad de que alguno si quiere decir algo, hablar algo, preguntar algo. De pronto eso no lo volvemos a plantear porque aún no hemos empezado la catequesis, pero sí es súper importante que los papás se involucren y los padrinos. Y por último, ¿por qué prestar este servicio de catequesis en la parroquia, no? ¿Qué lo empuja? Decía uno de los catequistas, decía, por gratitud, porque yo he sido rescatado en la iglesia, he sido rescatado por Jesucristo, he sido alcohólico, he tenido también una adicción y, bueno, cuenta su experiencia y dice, yo no lo podía manejar realmente y fui rescatado cuando experimenté que Jesucristo había dado hasta su última gota de sangre por mí. Eso me rescató de ser alcohólico, de tener una autoestima baja, experimenté que Jesucristo, siendo Dios, que Jesucristo daba su vida por mí, me confirma que yo soy valioso para alguien, que ese alguien es el dueño del universo, es el Señor, y esto me rescató. Pero esto no sucedió en una cocina o en el baño. Esto sucedió en un espacio celebrativo, en la parroquia, en la iglesia, en mi comunidad. Es donde he experimentado esta salvación.
¿Cómo no dar gratis lo que gratis he recibido? Bien, entonces, eso respecto a las percepciones. ¿Cómo dividimos nuestra catequesis? Esto no es una, yo no vengo a dar esta experiencia como diciendo, yo me las sé todas, nosotros ya no las sabemos todas y esto es lo que se debe hacer. No, esto está al servicio, lo hemos organizado así. Si a alguien le sirve, cójalo, organícelo, ¿no? Si a alguien le sirve estas percepciones, estas opiniones que han dado los muchachos, los papás, nuestro equipo de catequistas, eh, para en su parroquia, oiga, sí, venga, planteémonos, ¿cómo están los muchachos? ¿Cómo han llegado a la catequesis este año? ¿Cómo les podemos ayudar? Listo, que ya planteen interrogantes que ayudan a ver por dónde echamos, ¿no es cierto? Eso sí, hay una cosa que es incambiable, que siempre será Jesucristo. Jesucristo se debe dar en todas las catequesis, la comunión perfecta con el párroco. Nosotros no damos ningún paso, no tomamos ninguna decisión sin antes consultarla con nuestro párroco. O sea, y en nuestro equipo, lógicamente, nos pedimos perdón, nos ayudamos, preparamos la catequesis, nos vamos a la casa de alguno, preparamos, comemos algo, la tenemos lista para darla un domingo, los domingos, porque la damos los domingos. Pero la comunión es algo que necesitamos defender para que la catequesis pues realmente ayude a los muchachos. Bien, ¿cómo la hemos organizado nosotros? Va una primera parte, van unas primeras catequesis, aquí no están todas, pero digamos que en ese cuerpo de primera parte va ¿quién soy yo? Ahí les preguntamos a los muchachos, bueno, ¿y tú cómo llegaste a la catequesis? ¿Te están obligando? ¿La abuelita te mandó de la oreja? ¿Te sientes harto? ¿No quieres venir? ¿Cómo vienes hoy? Así. Y los muchachos lo expresan, vengo obligado, no, yo sí quiero, no, yo ya tengo 30 años y dije, no, yo ya no puedo seguir así, tengo que hacer la confirmación. Otros dicen, no tengo ni idea qué vengo a hacer, pero yo vengo a escuchar. El otro dice, ay, no, sí, mis papás me obligaron, que si no vengo, entonces tal, me condicionaron, etcétera. Listo. Luego vamos a una catequesis, mi relación con Dios, como para encajar, no encajarlos, perdón, como para ubicarlos. ¿Y yo cómo estoy con Dios? No, yo hice la primera comunión y desde que hice la primera comunión no volví a la iglesia. Puede pasar. Nos llegó, por ejemplo, una chica el año pasado. Yo vivo en unión libre, eh, con mi novio, ¿sí? Con la persona con la que convivo, teníamos muchas dificultades y un día pasé por una parroquia y vi cursos para novios y le dije a él, pues vamos a eso. Y resulta que cursos para novios era el curso prematrimonial. Y cuando ya se iba a acabar todo, dijimos, creo que esa es la respuesta que estábamos buscando y por eso estoy yo acá haciendo pues el curso de confirmación. A ella, por ejemplo, la invitamos a hacerlo porque nuestro párroco nos dio esa dirección, ¿no? Dijo, a los adultos invítenlos primero a la vicaría, debemos hacerlo, ¿no? Entonces, listo. Pero si no quieren, que escuchen la catequesis acá, no hay ningún problema. Y además los invitamos a las catequesis de comunidad. Entonces a ella le decíamos eso, ¿quieres irte a la vicaría? Puedes hacerlo en 2 sábados, sales ya para tu matrimonio. No, no, quiero hacer la catequesis con ustedes. Fue fantástico, fue fantástico. Bien, luego mi relación con la iglesia, ¿no? Que no volvían a misa desde el entierro de la abuelita, no, no comulgan, bueno, muchas cosas. Esa catequesis los ayuda a ubicarse cómo están. Luego el anuncio del querigma con toda, pero con toda, o sea, la damos bueno, con la fuerza que da el Espíritu Santo y con lo que hemos experimentado también en nuestra vida. Luego vamos a la oración. La oración en la vida del cristiano es que es fundamental, es mi agua, ¿no? Y metemos a los muchachos en la vida de oración.
Entonces, al párroco le gusta hacer una entrega del credo, le gusta hacer una entrega del Padre Nuestro en una Eucaristía, les entrega la oracioncita, les hace una Eucaristía especial, invitamos a los papás, a los familiares, a los padrinos, porque la idea también es que ellos vayan eligiendo el padrino desde que inicia la catequesis, porque el padrino los va acompañando en algunos momentos de las catequesis. Entonces, los inyectamos pues en la vida de oración. A veces, no todas las veces podemos ir, vamos al seminario, acá está el seminario Redemptoris Mater de Bogotá, los llevamos. El solo espacio ya habla. El rector los recibe con los brazos abiertos a todos, nos llevamos todo el grupo. Si algún papá quiere ir, en alguna ocasión se nos coló una mamá que quería ir, no la llevamos, estaba feliz, decía, gracias por haberme traído, yo necesitaba esto. Piden una gracia, damos una catequesis allá en el seminario, el rector les tiene onces, les tiene almuerzo, o sea, se sienten acogidos. Recordemos que no solamente llevamos los chicos que son hijos de padres catecúmenos, no, nos llevamos a todos. Muchos decían, yo no sabía que este sitio existía, me siento feliz de estar acá, en el seminario, en La Peña, ¿no? En el seminario Redemptoris Mater, aquí en Bogotá, está la Sagrada Familia, que son unas esculturas, digámoslo así, que son un milagro, porque son de 1800 no sé qué, que aparecieron en la montaña. En esa época no había cómo esculpirlas, por un lado, y mucho menos cómo bajarlas de la montaña. El milagro está en que se lograron bajar, la Sagrada Familia se bajó completa y un ángel, hay otro ángel que está allá en la montaña porque fue imposible bajarlo. Y llegaron al sitio de La Peña, donde está el seminario, y después no hubo fuerza humana ni cómo bajarlas de ahí, en ese sitio, como si dijera la Sagrada Familia, este es nuestro sitio, acá se construye un templo. Y entonces los muchachos tienen la posibilidad de pedirle una gracia a la Virgen, a Jesucristo, ¿no? Bien, entonces la vida de oración. Y luego nos vamos a la vocación, la misión del cristiano, la sexualidad, el matrimonio, la vida contemplativa, el sacerdocio, ¿no? Entonces, ahí es donde echamos mano de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que gracias a Dios, José Luis Marín Moreno nos dio esas catequesis tan valiosas, desmenuzadas, tan fácilmente llegadas a la realidad de los muchachos, las cogemos. Las preparamos, les damos vueltas si por aquí, si por acá, cuál es más necesaria, porque gracias a Dios pues está toda esta abundancia, ¿no? ¿Qué les vamos a llevar? ¿Qué les vamos a llevar? Entonces las preparamos, escrutamos, el equipo de catequistas, nos sentamos, escrutamos y luego las llevamos. Esa es otra parte a la que le dedicamos al menos tres encuentros, 3 domingos. Y luego viene la vivencia de los sacramentos, porque los sacramentos los necesitamos todo el tiempo. Entonces nos vamos al bautismo, como el bautismo ha tenido en nuestra vida una fuerza desde que lo recibimos de bebés, algunos porque otros llegan sin bautismo a la catequesis de confirmación. Entonces esa fuerza que tiene el bautismo, la vida de la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía, no poder toda la palabra, todo lo que vivimos en la Eucaristía, la anáfora, todas las partes de la Eucaristía, el poder hablar con Jesucristo, tenerlo, decirle, le decimos a los muchachos, cuéntale cómo estás, qué te preocupa, qué miedo tienes, por qué te sientes achantado o triste, ¿no? Achantado es triste. ¿Por qué estás así? Háblale a Jesucristo, dile, comulga. Los que ya han hecho la primera comunión, comulga, cómete a Jesucristo. Bueno, la importancia de hacer esta confirmación, de unirse a la iglesia, al Papa, de decir sí, me adhiero a la iglesia, al Papa.
con la confirmación, necesito del Espíritu Santo en mi vida, que me ilumine. Y por último, o bueno, en alguna, creo que antes, ¿no? Pero la puse ahí de últimas, la reconciliación, o sea, cómo esa oportunidad, cómo Jesucristo nos recibe, ¿no? Siempre, no nos está criticando, no siente asco de nosotros, sino que nos dice, nos ama, nos recibe, nos acoge. Entonces, eso respecto a ¿y cómo seguiríamos? Bueno, con la experiencia se les invita a todos, excepto los adultos, ¿no? Hasta los 18 se les invita a la posconfirmación. Respecto a la posconfirmación, perdona, vuelvo aquí, un segundo. Respecto a la posconfirmación, nosotros empezamos, o bueno, en Bogotá, esta experiencia se está dando solo en 2 parroquias por ahora, solo en 2 parroquias y está reciente, lleva 1 año y medio, más o menos. Ha sido una cosa maravillosa para los muchachos. Defienden el viernes para ir al encuentro de posconfirmación. Con mucha paciencia, los padrinos no siempre, no han podido ser todos de redicio en adelante, no. Aquí hay padrinos de iniciación a la oración, de segundo escrutinio en adelante. ¿Por qué? Porque en este momento hay más o menos 200 muchachos en posconfirmación, o sea, necesitamos padrinos, necesitamos, sí, matrimonios. Entonces, muchos hermanos, muchos matrimonios, o no muchos, pero sí, más o menos 30 y algo, pues son padrinos, grupos de 8. Nosotros tuvimos la posibilidad con mi esposo por un tiempo ser padrinos de posconfirmación, ahora no. Nuestros catequistas nos han dicho que no, porque tenemos 2 parroquias, somos catequistas de 2 parroquias, nos han dicho no pueden, no pueden. Entonces no hemos seguido, pero ha sido una gracia como padrinos porque nos ayuda en la generosidad, viene en ayuda de la avaricia, ¿no? Porque entonces hay que pensar que les voy a preparar de cena, nos desinstala totalmente. Hay que arreglar el aseo de la casa, los hijos entonces, a que te ayudo, ven, yo te ayudo a cocinar, a lavar la loza después, que les vamos a preparar. El carro, compre un carro de 11 puestos, que cada uno vaya en su puesto, trasnochar, recibirlos en la casa, dejarlos que hablen, que bueno, la celebración como tal, después reírse durante la comida, que les dio las 11 y media de la noche, 12, ir a repartir. Las distancias acá son terribles, son gigantes. Perfectamente un ahijado puede estar a 1 hora, hora y media, y de ahí salga para otro lado, a otra hora. O sea, 2:30, algunos terminaban de hacer el recorrido, 2:30 de la mañana, ¿no? Pero todos con una alegría. Y en este momento, o sea, la generosidad de los padrinos es enorme. Está también la vida de la parroquia es viva, siempre hay movimiento, hay escrutácio de los jóvenes. Y bueno, los papás también, ¿no? Nosotros tuvimos chicos como fue la primera vez que se abría la posconfirmación, nuestro grupo era de jóvenes de los 18 a los 24 años. Ese grupo pues ya hizo su año, ya terminó y alcanzamos a tener por un tiempito los de 12 a 13 años, un grupo de 12 a 13 años. En ese grupo había papás que no eran del camino y siempre decían, siempre unidos a nosotros. Nunca hubo desconfianza, todo lo contrario, nos decían, gracias por recibir a mi hijo en su casa, yo no sé qué le dan allá, pero mi hijo viene cambiado, necesito que vaya allá. Entonces fue una alegría enorme. Bien, pues esto es lo que teníamos para hoy. No sé, tú dirás, no te escucho el micrófono. Sí,
Ha sido todo un placer escuchar tu experiencia de pastoral con los jóvenes, esta experiencia también concreta de la confirmación, posconfirmación. Yo también estoy muy involucrado en la posconfirmación. Y nada, es estupendo ver cómo estaba escuchándote y veía una cosa muy clara, ¿no? Como esta llamada a la nueva evangelización, el Señor ya ha previsto todo. Nos ha dado el qué anunciar. Nueva evangelización me refiero a la evangelización de la sexualidad, porque Sí. en la iglesia antes tampoco se hablaba de la sexualidad. Y la nueva evangelización de la sexualidad. El qué nos lo ha dado Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con toda la teología del cuerpo, y el cómo, el camino neocatecumenal. Y ese árbol, ¿no?, del que salen otras ramas, otros frutos, como es el posconfirmación. También ahora está empezando estas catequesis después de comunión, el preconfirmación, también más o menos siguiendo un esquema parecido. Y así que lo veo que es súper necesario esta evangelización de la sexualidad humana. ¿Para qué? Como has dicho tú, la importancia de los sacramentos. Sin esa vivencia de los sacramentos, porque muchas veces no es tanto el hablar, sino el vivirlo, el encuentro con Jesucristo que dices tú, para descubrir la sacramentalidad de la sexualidad, es importante los sacramentos, la vivencia de los sacramentos. Si no, uno puede hablar de esa sacramentalidad de la sexualidad, que no es solo para el acto sexual en el matrimonio, sino en todo lo que hacemos. Sí. Pero si no, como saludamos, como comemos, como nos vestimos, todo. Claro, todo. Si uno no ha entrado en el misterio del sacramento en sí, no entiende, no. Por eso es fundamental vivir la fe en comunidad donde se viven los sacramentos. Sí. Te quería hacer una pregunta, un par de preguntas muy breves. Una cosa sobre la percepción de los jóvenes. Pues yo veo de parte en el posconfirmación que tenemos muchachos de ahora de 17, 18 años, les cuesta muchísimo abrirse, muchísimo. Y eso que son padrinos, que no son los catequistas con su autoridad o los padres, y les cuesta abrirse. Y noto diferencia entre los chicos y las chicas. Los chicos hablan con más libertad. ¿Has visto tú eso también, esa percepción? Y también a la hora de dirigirles una información, una catequesis, hay que tener entre nosotros cierta distinción de los sexos. ¿A qué te refieres con cierta distinción de los sexos? Sí, hay cosas que se deben hablar enfocándolo como para las chicas y la misma cosa, pero hay que variarla enfocándola para los chicos. Depende. A ver, ¿cómo lo maneja o no lo manejábamos? ¿Cómo se daba en nuestro grupo, por ejemplo? Lo primero es que en nuestro grupo íbamos todos, digamos, en la misma dirección. Vivíamos la celebración. Por ejemplo, honrar a padre y madre. Siendo padrinos, éramos padrinos. Digamos que alguien tiene que llevar ese autobús. Pero nosotros como padrinos poníamos nuestra vida, nuestra experiencia en honrar a padre y madre. Eso ya a los muchachos los acercaba y les permitía ser libres, porque veían que nosotros no estábamos por allá, sino que igual que ellos teníamos nuestros combates o nuestras luchas respecto a la autoridad de nuestros padres, respecto a la corrección, respecto a las vivencias con nuestros papás. Entonces ya eso los acercaba, que nosotros pusiéramos nuestra vida en el grupo. Y dos, cuando había que hablar, por ejemplo, acerca de no adulterarás o no cometerás actos impuros, en algunos momentos éramos muy directos ahí en el grupo, no aparte, con las chicas, directos. Teníamos un par de novios dentro del grupo y se los decíamos abiertamente. Prudencia en las caricias, no lo toques. A ella se lo decíamos enfrente y directa.
no lo toques del cuello, no le cojas las orejas, no lo acaricies, no le, cuidado con los besos, vístete un poco mejor, así, o sea, era de frente, cuidado, estás mostrando mucho. Tú piensas, a ellas les decíamos, pero ahí en el grupo, eh, mira, la mujer, mientras ve que el hombre la mira, cree que está diciéndole, tú tan bella, tú tan tierna que eres. El hombre no. El hombre está pensando, ¿cuándo voy a fornicar con ella? Entonces, en esas, digamos, de esa manera, con el grupo de los adultos, ¿no? Hablábamos y había con respeto también, pero se hablaba con libertad y con de frente, sin miedos, sin miedos. Y a los muchachos lo mismo, se los decíamos de frente. Me parece que coges demasiado a tu novia. Eh, ¿Por qué no estás hablando? Vienes empecatado, ¿qué te pasa? Cuando los veíamos volando, les decíamos, a ver, venga, no tanta ciencia ficción, estás volando, estás en la ciencia ficción, a ver, la realidad, ¿qué te está pasando? Entonces lo hablábamos así, aterrizaban y, y lo decían. Pero no hacíamos o sea, la distinción en cuanto a la dificultad o la situación que se daba en el momento, si era hombre, pues al hombre, si es mujer, pues a la mujer. No, mi Pero pregunta nunca, era referida a cuando se realiza una catequesis en parroquia para todo el que venga. No tanto sí. en el núcleo ese íntimo del posconfirmación, sino... Ah, en la parroquia, no. Todos ahí en la misma catequesis, chicos y chicas, todos ahí. Y lógico, sí, a veces dábamos algunos parámetros, ¿no? Les decíamos, hacíamos ciertas diferencias, pero ahí, ellos, que era evidente, la mujer es más afectiva, entonces fácilmente escuchamos y nos dejamos cautivar. Hay que tener, les decíamos, mira, pues por eso mismo hay que estar atenta, quién nos habla, cómo nos habla, qué nos dice. Al hombre le decíamos, qué manejo tienes tú, bueno, cómo vienes, no sé, como hombre, ¿no? Cómo hace ejercicio, no sé, lo que se daba en el momento. Me hace recordar algo que nos pasó en una celebración penitencial en posconfirmación, ahí todos. Nombro posconfirmación porque fue ahí donde sucedió, en la penitencial, que estaban más o menos 100 muchachos. Y nuestro catequista estaba presidiendo esa penitencial y tuvo que corregir a los muchachos y eso fue de frente. Le dijo, tú vienes aquí a verle, así lo dijo, ¿no? Dijo, tú vienes de frente, tú vienes aquí a verle las tetas a tus hermanas de comunidad, vete, lárgate. Así, se lo dijo así, ahí mismo, en ese mismo espacio. Los muchachos, claro, porque esa es una expresión un poco fuerte acá en Colombia. Entonces los muchachos como que, uy, ¿qué pasó acá? Pero les ayudaba, o sea, y no había un peligro de que de pronto se tergiversara la sexualidad o se tergiversara la, sí, el modo, el desarrollo de la personalidad o de la... No, 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 no. Entonces lo hacemos siempre juntos, en el mismo espacio. El micrófono. Otro problema que he visto, los padres me comentan, el miedo que tienen a no saber, dependiendo del desarrollo psicológico según la edad, qué información, cuándo empezar a decir unas cosas u otras. Entonces, ante el hablar de más, prefieren callarse. También El sucede a mí, hijo, sucede a mí como claro, presbítero, sucede a los catequistas, cuándo puedo hablar abiertamente de la masturbación, si, o de otros pecados, que a lo mejor ha venido un chico a la catequesis de 12 años y a lo mejor hay cosas que todavía no sabe. sí. Los mismos muchachos le van diciendo a uno que van marcando la pauta con las preguntas que hacen o con las actitudes que tienen, pero en eso todos los catequistas tienen que estar en la jugada de leer a quien tienen enfrente, de ver a los muchachos cómo llegan. Nosotros, digamos, no tenemos esa prevención a toda hora,
controlar el más mínimo detalle porque se hace invivible la catequesis, o sea, controlar todos los factores, no se puede. Entonces, lo que hacemos, preparamos y las experiencias, sí, las experiencias de vida que se dan dentro de la catequesis son son de una manera, es que yo creo que yo manejo esa palabra, son de una manera respetuosa, claras, sin, tampoco no se trata de me quité la camisa, dar detalles, no, nada de eso, pero, pero son, digamos, reales, pero sin amarillismo, sin cosas, pero ¿cómo lo identificamos? Es que ahí está el punto, ¿cómo quitarnos ese miedo tan terrible de si hablamos o no? Los muchachos son los que nos dicen hasta qué punto llegar. Por ejemplo, esto lo va a decir como madre. Cuando rezamos laudes, hay niños de 9 y 10 años en laudes, en nuestra mesa. Los muchachos adultos no van a decir he fornicado ni estoy en este cuento, no lo dicen. Los niños ponen su vida y sabemos que hasta ahí vamos, ¿no? Hablando como experiencia ya, vamos hasta ahí. Pero a los muchachos adultos, a veces, en el caso de nuestros hijos adultos, los llamamos aparte a nuestra habitación a puerta cerrada y hablamos con ellos, ¿qué es lo que te está pasando? Y lo sueltan, estoy en esta situación, tengo esta duda, tengo esta... y lo hablan. A veces los muchachos adultos, los hijos adultos, dan su experiencia como ayudando a los pequeños, ¿no? Me pasó esto, a mí me pasó esto cuando tenía tu edad, pero yo recurrí a mis papás, pero es así, son los mismos hijos los que le van diciendo a uno hasta dónde llegar. En eso hay que ser sin miedo, leer. Si uno está cerca, y con los muchachos de catequesis lo mismo, de dónde viene, pues nosotros tratamos de ser muy observadores de dónde viene, con quién vive, cómo se viste. Cómo se viste ya nos va dando una pauta. Cómo se expresa, si está ausente durante la catequesis, qué pasa. Y por ahí vamos, sabemos pues hasta dónde llegar. A veces, por ejemplo, a ellos les contamos nuestra experiencia de esposos, como las discusiones, la necesidad de pedir perdón, porque discutimos, les decimos, es que el amor no es a toda hora, este es un ejemplo, ¿no? No es que estamos enamorados, ¿no? En el noviazgo, ¿no? Todo el tiempo estamos enamorados, no, discutimos todos los días, pero todos los días recurrimos al perdón y ellos dicen, o sea, sí se discute, son personas de carne y hueso, sí, pero recurrimos a la gracia. Entonces, no sé, yo te diría que como respuesta, los muchachos nos indican hasta qué punto llegar. Son los muchachos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, pues por este espacio, por todo lo que yo he aprendido en el foro, por la oportunidad que me dio Yana, pues de participar del foro. Anoche le decía a mis catequistas, ¿no? Porque estamos viendo la tercera parte del Padre Nuestro. Entonces me acerqué a ellos y les dije, ustedes ven bien que yo esté ahí. Claro, vaya, sirva. Esto le sirve a los muchachos acá, a los hermanos, hágale. O sea, esto es una gracia, estamos todos en la misma barca que es la iglesia, que todos hemos sido rescatados. Pues, no te oímos. A ver. Ha habido un Bene. momento. Ahora sí. Bene. No, que gracias al Señor por lo que ha hecho con nosotros. Gracias, Yana. Grazie Ana, grazie Padre Enrique, siete stati molto utilissimi. Bene, allora penso che possiamo chiudere qui questo incontro. Enrique, non so se vuoi fare una preghiera, se c'è qualche altra domanda o se no passiamo a una preghiera finale. No sé si alguien más
También, bueno, recordar, ¿no?, que pueden escribir al email haciendo la pregunta y Anna Carlina le responderà. Sì, va bene. Bene, allora chiudiamo questo incontro con una preghiera, Padre Enrique, una benedizione. Bendito sea el Señor Padre Santo por este tiempo que nos has dado, por este celo que permites vivir, y por tu iglesia, por los jóvenes, para esta nueva evangelización. Tú que primero nos has tocado con la luz del Evangelio del Querigma. Te rogamos por todos aquellos que todavía se encuentran en una situación de oscuridad y de esclavitud, Señor, que podamos hacer este servicio para su salvación. Os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. E con il tuo Con tu spirito. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podáis ir en paz. Grazie. Señor. Grazie. Gracias. Grazie Estén a muy tutti. bien. Grazie Ciao. Anna, Ciao. grazie Padre Ciao. Enrique. Ciao Estén Anna bien. Vita, ciao.